Hola, mi nombre es Leidita Pasco. En esta exposición abordaré cuatro conceptos clave dentro del campo de la educación: la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Analizaré cada uno desde cinco referentes fundamentales: epistémico, histórico-cultural, normativo, curricular y pedagógico. Finalmente, compartiré algunas reflexiones y propuestas sobre cómo fortalecer modelos educativos e inclusivos, especialmente desde nuestra labor docente. La educación ha pasado por una serie de transformaciones históricas que reflejan cómo las sociedades han concebido los derechos, la diversidad y la equidad. Hoy hablamos de inclusión como un ideal, pero para comprender su verdadero significado debemos mirar el camino recorrido, desde la exclusión hasta los modelos actuales. Esta transición no es solo teórica o legal, sino que también implica un cambio profundo en la forma como concebimos el aprendizaje, la enseñanza y la diferencia. Exclusión. A través del epistémico, la exclusión fundamental en visiones tradicionales del conocimiento, donde solo ciertos saberes y habilidades son valorados, dejando fuera a quienes no se ajustan al estándar histórico-cultural. Por mucho tiempo, las escuelas fueron espacios reservados para ciertos grupos: varones élites, económicas, personas sin discapacidad. Normativo. En esta etapa no existen políticas que garanticen el acceso universal a la educación. El curricular. Los contenidos son diseñados para una población homogénea, sin tener en cuenta la diversidad de contextos. Pedagógico. Predomina la enseñanza frontal, sin adaptación ni metodologías diferenciadas. Ejemplo: niños indígenas con discapacidad que nunca ingresan al sistema educativo por falta de cobertura o de voluntad institucional. Al término de segregación, a través del epistémico, la diferencia comienza a reconocerse, pero se asume que debe atenderse por separado. Bueno, con el histórico cultural se crean instituciones para educar por fuera del sistema regular a quienes no encajan. En el normativo surgen leyes que permiten la creación de escuelas especiales, pero no fomentan la interacción ni la equidad. Curricular. Se diseñan programas distintos para estudiantes especiales, muchas veces simplificados. A través de lo pedagógico se aplican métodos especializados en entornos separados, lo que refuerza la idea de normalidad versus lo que viene siendo anormalidad. Un ejemplo de ello son escuelas especiales para estudiantes con discapacidades que no tienen contacto con sus pares sin discapacidades. La integración. A través de lo epistémico se comienza a considerar que todas las personas tienen derecho a estar en la escuela, pero aún se espera que se adapten al sistema. En el campo histórico-cultural se reconoce la diversidad, pero sigue predominando una visión de déficit. En lo normativo se introducen leyes de integración, pero sin exigencias de transformación del sistema. Ya vamos a lo curricular. Se mantiene un currículo uniforme, con mínimas adaptaciones para algunos estudiantes. En lo pedagógico, se acepta la presencia de estudiantes diversos en el aula, pero sin modificar la práctica docente de fondo. Un ejemplo de esto es un estudiante con discapacidad auditiva que asiste a clase regular, pero sin intérprete de señas, sin materiales accesibles. Bueno, esto nos permite ya pasar al tema de inclusión. En el aspecto epistémico, se reconoce la diversidad como riqueza, no como problema. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en igualdad de condiciones. El histórico-cultural se rompe con la lógica de la normatividad, se valora la diferencia y se busca una educación para todos. Ya en el aspecto normativo, se promueve desde organismos internacionales como la UNESCO y se establecen leyes como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, en el aspecto curricular se diseña un currículo flexible, contextualizado y accesible en base en el diseño universal para el aprendizaje. Bueno, ya pasando al aspecto pedagógico, se utilizan estrategias activas, colaborativas y adaptadas. La escuela se transforma para responder a todos. Bueno, un ejemplo de ello es un aula donde conviven estudiantes con distintas
capacidades, culturas y condiciones, todos participando con apoyo, materiales adaptados y metodologías diversas. Reflexionar sobre estos modelos nos permite entender que la inclusión no es solo permitir que alguien entre al aula, sino garantizar su participación activa. Como futuros docentes en ciencias sociales, debemos fomentar el pensamiento crítico y la comprensión de la diversidad como valor social. Algunas propuestas para fortalecer prácticas inclusivas son la capacitación continua a docentes sobre DUA y estrategias inclusivas, la participación activa de familias y la comunidad educativa. También la incorporación de contenidos que visibilicen la diversidad cultural, étnica, de género y funcional. La creación de ambientes de aprendizaje seguros y respetuosos. Evaluación, evaluaciones flexibles que valoren distintos tipos de saber. Para cerrar, es fundamental comprender que la educación inclusiva no es una moda, sino una necesidad ética, política y pedagógica. La verdadera transformación educativa ocurre cuando todas las personas tienen la misma oportunidad de aprender, crecer y participar. Como docentes en formación, tenemos la responsabilidad de romper barreras y construir aulas donde nadie quede fuera. Antes de finalizar, quiero compartir una reflexión que me pareció fundamental durante el desarrollo de este trabajo. Muchas veces cuando hablamos de inclusión en educación se queda en un concepto bonito o en algo que aparece en los documentos oficiales, pero la verdadera inclusión va mucho más allá. Tiene que ver con lo que hacemos todos los días en el aula, con las decisiones que tomamos como docentes y con la manera en que nos relacionamos con nuestros estudiantes. Comprender los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión desde distintos enfoques me permitió ver que la educación ha tenido avances importantes, pero también que aún persisten muchas barreras. Y no solo barreras físicas o materiales, sino también barreras mentales, culturales y actitudinales que siguen afectando a quienes son diferentes o no encajan en los modelos tradicionales. Como futura licenciada en ciencias sociales, siento que este análisis es clave para mi formación. Las ciencias sociales nos invitan a cuestionar la realidad, a pensar en los contextos, en las desigualdades, en los derechos humanos. Y todo eso está profundamente relacionado con la inclusión. No podemos hablar de una educación transformadora si no reconocemos que la diversidad existe y que es nuestra responsabilidad adaptarnos a ella, no al revés. Además, creo que la inclusión no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso constante. Es necesario escuchar, formarse, equivocarse y mejorar. También implica trabajo en equipo. No depende solo del docente, sino de toda la comunidad educativa, de las familias, de las políticas públicas y de los recursos que se pongan a disposición. En resumen, este trabajo me deja muchas preguntas, pero también muchas ganas de seguir aprendiendo y de ser parte del cambio, porque enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino abrir espacios, construir vínculos y así garantizar que cada estudiante tenga una experiencia educativa digna, significativa y respetuosa. Esa es para mí la esencia de una verdadera educación Muchas inclusiva. gracias por su atención.